El humilde granjero solo quería ayudar al joven apache herido que encontró caído junto a la cerca. Nadie en el pueblo entendía por qué le ofreció agua, refugio y silencio a un desconocido que todos evitaban. Pero cuando salió el sol y el primer guerrero apareció en el horizonte, seguido por cientos, el granjero palideció, y los vecinos que se habían burlado de él retrocedieron sin creer lo que veían. Y cuando el líder apache desmontó frente a él y pronunció su nombre, todos contuvieron la respiración. Y lo que ocurrió después nadie allí estaba preparado para escuchar. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Maldita cerca rota, otra vez las vacas se escaparon, exclamó Ernesto Vázquez mientras examinaba el alambre cortado en la parte sur de su rancho. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, pintando de naranja y rojo el cielo de Chihuahua. Ernesto se quitó el sombrero gastado y se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. A sus 35 años, las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de trabajo duro bajo el sol mexicano. «Vamos, Canelo, tenemos que encontrar a esas vacas antes de que lleguen al arroyo», dijo al perro color canela que lo seguía fielmente. El Mezquite era un rancho pequeño en las afueras de Santa Clara. Nada lujoso, pero era suyo, fruto de años de trabajo. Desde que Carmen, su esposa, murió de fiebre hace 3 años, Ernesto vivía solo, acompañado únicamente por sus animales y sus recuerdos. Cada día comenzaba igual. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro, encendía la vieja estufa de leña, preparaba café negro y fuerte, y salía a ver a sus animales antes de que el sol apareciera completamente. 10 vacas, 2 caballos, un gallinero lleno de aves ruidosas, y Canelo, su compañero más fiel. «Buenos días, Ernesto. ¿Problemas con la cerca otra vez?», preguntó don Miguel, su vecino más cercano, un hombre mayor con bigote blanco que pasaba montado en su mula. «Buenos días, don Miguel. Sí, parece que alguien cortó el alambre durante la noche. 3 vacas se escaparon. ¿Quieres ayuda para buscarlas?». «No, gracias. Canelo y yo podemos encontrarlas», respondió Ernesto con una sonrisa cansada. Don Miguel asintió, conociendo bien el orgullo de su vecino. «Ten cuidado. Dicen que han visto apaches cerca del Arroyo Grande». «Los apaches no han atacado Santa Clara en muchos años, don Miguel. Nunca está de más tener cuidado, muchacho. Ah, casi olvido decirte. El alcalde Francisco pasó por mi casa ayer. Sigue interesado en comprar la parte oeste de tu rancho». Ernesto frunció el ceño. «Mi tierra no está en venta, ni hoy ni nunca». «Se lo dije, pero ya conoces a don Francisco. Es terco como una mula vieja». Don Miguel se rió de su propia broma y continuó su camino. Mientras caminaba siguiendo las huellas de las vacas, Ernesto pensaba en Carmen. Ella amaba esta tierra tanto como él. Habían trabajado juntos para comprarla, sembrando maíz y frijol, cuidando cada animal como si fuera un tesoro. La casa seguía igual que cuando ella vivía, pequeña, con paredes blancas, limpia y ordenada. Las fotografías en blanco y negro de sus padres y de Carmen en su día de boda seguían en la pared principal. «¿La extrañas, verdad?». La voz de Marisol López lo sacó de sus pensamientos. La maestra del pueblo aparecía a veces en su camino hacia la escuela. «Todos los días», respondió Ernesto simplemente. Marisol, con su vestido azul sencillo y su cabello recogido en un moño, le sonrió con dulzura. Habían sido amigos desde niños, y ella era una de las pocas personas con quien Ernesto hablaba de Carmen. «¿Vas a la reunión del pueblo el domingo?». «No lo creo. Tengo mucho trabajo aquí». «Deberías salir más, Ernesto. No es bueno estar siempre solo». «No estoy solo», respondió señalando a Canelo. «Tengo buena compañía». Marisol negó con la cabeza, pero no insistió. «Si cambias de opinión, te guardaré un lugar. Habrá música y doña Rosario hará sus famosos tamales». Después de despedirse de Marisol, Ernesto continuó su búsqueda. El sol estaba ya alto y el calor aumentaba. Siguió las huellas hacia el sur, donde su propiedad terminaba en un arroyo que servía como límite natural. Era la parte más alejada del rancho,
donde los árboles crecían más juntos y el camino se hacía más difícil. Tras varias horas, encontró a 2 de sus vacas pastando tranquilamente bajo unos mezquites. Las aseguró con una cuerda y siguió buscando la tercera. Canelo corrió adelante, ladrando con insistencia. «¿Qué pasa, muchacho? ¿La encontraste?», preguntó Ernesto siguiendo al perro hacia el arroyo. Pero cuando llegó a donde Canelo ladraba, no era una vaca lo que encontró. Tendida junto al agua, con una herida profunda en la pierna que sangraba abundantemente, había una joven. Su piel oscura y su ropa de cuero con cuentas coloridas revelaban su origen. Era una apache. Canelo seguía ladrando, pero Ernesto lo hizo callar con un gesto. Se acercó lentamente. La muchacha, que no parecía tener más de 17 años, respiraba con dificultad. Tenía fiebre. Sus ojos, negros y brillantes por la calentura, se abrieron por un momento, mirándolo con una mezcla de miedo y desafío antes de cerrarse nuevamente. En ese momento, Ernesto Vázquez no pensó en los años de conflictos entre mexicanos y apaches. No recordó las historias de terror que contaban en el pueblo sobre ataques y venganzas. Solo vio a una persona herida que necesitaba ayuda. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo suavemente, aunque sabía que probablemente ella no entendía español. Con cuidado, se quitó el pañuelo del cuello y lo usó para detener la sangre que salía de la herida. Tenía que llevarla a su casa pronto, o la muchacha no sobreviviría. Con delicadeza, Ernesto levantó a la joven apache en sus brazos. Era liviana, pero llevarla hasta la casa no sería fácil con el calor de la tarde y la distancia que debían recorrer. Canelo caminaba a su lado, mirando con curiosidad a la desconocida. «Vamos a casa», murmuró Ernesto mientras empezaba a caminar por el sendero que cruzaba su propiedad. El sol caía fuerte sobre sus hombros y la muchacha respiraba con dificultad. La fiebre hacía que su piel ardiera. Después de casi una hora de caminata, Ernesto llegó por fin a su pequeña casa blanca. Entró y colocó a la joven con cuidado sobre su cama. «Primero hay que limpiar esa herida», dijo mientras buscaba un cuenco con agua limpia y las hierbas medicinales que guardaba en un cajón de la cocina. Su madre le había enseñado a usar plantas para curar heridas antes de morir. Preparó una mezcla con hojas de manzanilla y árnica, machacándolas hasta formar una pasta. Con un trapo limpio, lavó la sangre seca de la pierna de la muchacha y aplicó la mezcla de hierbas sobre la herida. «Esto ayudará a que no se infecte», explicó, aunque sabía que ella no podía entenderlo. Después de terminar con la curación, Ernesto pensó que sería mejor llevarla al granero. Si alguien del pueblo venía a visitarlo y veía a una apache en su casa, habría problemas. Con cuidado, trasladó a la joven al pequeño granero donde guardaba el heno para los animales. Le preparó una cama con mantas limpias y dejó un cuenco con agua fresca a su lado. Canelo se quedó vigilando mientras Ernesto volvía a la casa para buscar comida. Cuando regresó al granero con un plato de frijoles y tortillas, encontró a la joven despierta, intentando incorporarse con una expresión de miedo en su rostro. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo Ernesto, mostrando las palmas de sus manos en señal de paz. La muchacha lo miró con desconfianza, pero el dolor de su pierna le impidió moverse más. «¿Quién eres?», preguntó ella en un español básico y entrecortado que sorprendió a Ernesto. «Me llamo Ernesto Vázquez. Este es mi rancho, el Mezquite. Te encontré herida junto al arroyo», respondió, acercándole el plato de comida. «¿Cómo te llamas tú?». «Nayeli», contestó después de un momento de duda. «Hija de Caballo Negro, jefe apache». Ernesto asintió, comprendiendo la importancia de lo que acababa de escuchar. Caballo Negro era conocido en toda la región. Si esta muchacha era realmente su hija, la situación era aún más delicada. «¿Qué te pasó?», preguntó mientras señalaba la herida. «Puma», respondió Nayeli haciendo un gesto con sus manos imitando garras. «Yo cazaba sola. Me atacó». Ernesto le ofreció agua y ella bebió con avidez. «Gracias», dijo Nayeli en voz baja. El sonido de voces acercándose interrumpió el momento. Ernesto reconoció las voces de don Miguel y doña Rosario. Salió rápidamente del granero.
cerrando la puerta tras de sí. «Ernesto», llamó doña Rosario, una mujer de unos 60 años con una canasta en la mano. «Te trajimos tamales. Vimos que encontraste tus vacas». «Gracias, doña Rosario, don Miguel», respondió Ernesto intentando parecer normal. «Son muy amables». Don Miguel miraba hacia el granero con curiosidad. «¿Qué escondes ahí, muchacho? Canelo está muy inquieto». Antes de que Ernesto pudiera responder, la puerta del granero se abrió ligeramente y Nayeli asomó la cabeza. Don Miguel y doña Rosario retrocedieron con horror al ver a la joven apache. «¡Virgen Santa!», exclamó doña Rosario, haciendo la señal de la cruz. «Tienes una apache en tu granero». «Puedo explicarlo», dijo Ernesto rápidamente. «Está herida. La encontré junto al arroyo. No podía dejarla morir». Don Miguel agarró a Ernesto por el brazo, alejándolo un poco. «¿Estás loco, muchacho? ¿Sabes lo que pasará si los otros apaches vienen a buscarla? Pondrás en peligro a todo Santa Clara». «Es solo una muchacha herida», insistió Ernesto. «Se llama Nayeli y dice ser hija del jefe Caballo Negro». Doña Rosario soltó un grito ahogado. «La hija del jefe. Ernesto, esto es muy grave. Debemos avisar al alcalde inmediatamente». «No», dijo Ernesto con firmeza. «El alcalde Francisco solo buscará sacar provecho de esto. Ella necesita descansar y recuperarse. Luego la ayudaré a regresar con su gente». Don Miguel negó con la cabeza, preocupado. «Estás cometiendo un grave error, Ernesto. Esa gente es peligrosa. Recuerda lo que le pasó al pueblo de San José el año pasado». Ernesto miró hacia el granero donde Nayeli había vuelto a recostarse. «No puedo darle la espalda a alguien que necesita ayuda, sea quien sea». Don Miguel y doña Rosario se miraron con preocupación mientras Ernesto mantenía su postura firme. «Tu bondad te va a meter en problemas», dijo don Miguel suspirando. «Pero respeto tu decisión, aunque no la comparta». Doña Rosario dejó la canasta de tamales en el suelo. «Te dejaremos la comida, pero piensa bien lo que estás haciendo, Ernesto. Recuerda que los apaches atacaron la hacienda de los Mendoza el año pasado. Mataron a 3 hombres. «No todos son iguales», respondió Ernesto. «Esta muchacha solo necesita ayuda para sanar y volver con su gente». Los vecinos se marcharon inquietos, y Ernesto regresó al granero. Nayeli estaba sentada, observándolo con curiosidad. «¿Ellos enojados?», preguntó en su español limitado. «Están asustados», explicó Ernesto sentándose frente a ella. «Muchos en Santa Clara temen a los apaches». «Nosotros también temer mexicanos», respondió Nayeli. «Muchos ataques, mucha muerte». Durante los 3 días siguientes, Ernesto cuidó de Nayeli. Cada mañana cambiaba el vendaje de su pierna y aplicaba más hierbas medicinales. Le llevaba comida 3 veces al día y agua fresca. Poco a poco, la herida comenzó a sanar y la fiebre bajó. En ese tiempo, ambos aprendieron a comunicarse mejor. Nayeli conocía algunas palabras en español y Ernesto se esforzaba por entender las expresiones apache que ella le enseñaba. «¿Cómo se dice agua en tu idioma?», preguntó Ernesto mientras le cambiaba el vendaje al segundo día. «Tú», respondió Nayeli, señalando el cuenco con agua. «Y gracias, es ajeje». «Ajeje», repitió Ernesto con dificultad, haciendo sonreír a Nayeli por primera vez. Durante el 3er día, cuando Nayeli ya podía caminar un poco apoyándose en Ernesto, él la llevó a ver su rancho. Le mostró los campos de maíz, las vacas y los 2 caballos. Canelo los seguía, ya acostumbrado a la presencia de la joven. «¿Tu familia?», preguntó Nayeli, señalando la casa. «Vivo solo», respondió Ernesto. «Mi esposa Carmen murió hace 3 años. No tenemos hijos». Nayeli asintió con respeto. «Yo tampoco tener madre. Morir cuando yo pequeña». Esa tarde, sentados a la sombra de un gran mezquite, Nayeli le contó más sobre su vida. «Mi padre Caballo Negro ser jefe importante. Muchos guerreros respetarlo. Yo estaba cazando con grupo, pero separé para seguir conejo. Puma atacó de repente». «¿Tu padre estará buscándote?», preguntó Ernesto. «Sí, muchos días ya. Él pensar yo muerta o capturada por mexicanos.
Ernesto comprendió la gravedad de la situación. Si Caballo Negro pensaba que los mexicanos habían capturado a su hija, podría estar planeando un ataque. «Te ayudaré a volver con tu gente cuando estés más fuerte», prometió. Mientras tanto, en Santa Clara, los rumores sobre la Apache en el rancho de Ernesto se extendían rápidamente. En la cantina del pueblo, varios hombres discutían acaloradamente. «Ese Vázquez nos va a traer problemas», gritaba uno. «Si los apaches vienen buscando a la muchacha, atacarán el pueblo». «Ernesto siempre ha sido un buen hombre», defendía otro. «Si dice que la chica está herida y necesita ayuda, le creo». Marisol López, la maestra del pueblo, escuchaba en silencio. Conocía a Ernesto desde niños y confiaba en su buen juicio. Decidió visitarlo para ofrecerle su apoyo. Al otro lado del pueblo, en la casa grande de la plaza principal, el alcalde Francisco Montero recibía la noticia de boca de don Miguel. «¿Está seguro de lo que dice don Miguel? La hija del jefe Caballo Negro en el rancho de Vázquez». «Sí, señor alcalde. La vi con mis propios ojos». Francisco Montero se acarició el bigote, pensativo. Era un hombre de 50 años, ambicioso y calculador. Siempre buscaba formas de aumentar su poder y riqueza. «Esto podría ser muy interesante», murmuró para sí mismo. Muy interesante, en efecto. Cuando don Miguel se marchó, el alcalde se sirvió un vaso de tequila y se acercó al mapa de la región que tenía en su despacho. Marcó con un dedo el rancho El Mezquite y sonrió. «La hija de Caballo Negro podría ser exactamente lo que necesito para conseguir esas tierras del gobierno». El alcalde Francisco Montero caminó hasta la ventana de su oficina. Desde allí podía ver la plaza central de Santa Clara con su iglesia blanca y sus casas de adobe. Llevaba años siendo la autoridad en el pueblo y no había conseguido esa posición siendo amable. «Jacinto, ven aquí», llamó a su ayudante, un hombre flaco y nervioso que siempre lo acompañaba. «Sí, señor alcalde», respondió Jacinto entrando rápidamente a la oficina. «Quiero que vayas a la cantina esta noche. Escucha lo que dice la gente sobre el asunto de la Apache en el rancho de Vázquez. No hables, solo escucha. Luego me cuentas todo». Jacinto asintió y salió. Francisco se sentó en su gran silla de cuero, pensando en cómo usar esta situación para su beneficio. Desde hace mucho tiempo quería las tierras de Ernesto para expandir sus propiedades, pero el terco ranchero nunca quiso vender. Esa noche, la cantina del Coyote estaba llena. Hombres bebían, jugaban cartas y hablaban en voz alta. El tema principal era la joven Apache en el mezquite. «Yo digo que deberíamos ir todos juntos y sacar a esa salvaje del rancho de Vázquez», dijo Pedro Núñez, un comerciante conocido por su mal carácter. «Antes de que vengan los demás apaches a buscarnos problemas». «Cálmate, Pedro», respondió Tomás, el cantinero. «Ernesto siempre ha sido un buen vecino. Si dice que la muchacha está herida y necesita ayuda, debe ser verdad». «¿Y si es una trampa?», intervino otro hombre. «¿Y si esa Apache está esperando a que todos durmamos para traer a su gente?». La puerta de la cantina se abrió y entró Francisco Montero. Todos se callaron inmediatamente. El alcalde sonrió, disfrutando el efecto que causaba su presencia. Se acercó a la barra y Tomás le sirvió tequila sin que lo pidiera. «Buenas noches, señores», saludó Francisco mirando a todos los presentes. «Parece que tienen una conversación interesante». «Hablábamos de la situación con la Apache, señor alcalde», dijo Pedro. «¿Usted qué piensa?». Francisco dio un trago a su tequila antes de responder. «Pienso que esta podría ser una gran oportunidad para Santa Clara». «¿Oportunidad?», preguntó alguien con sorpresa. «Por supuesto», continuó el alcalde. «Si esa muchacha es realmente la hija del jefe Caballo Negro, podríamos usarla para negociar con el gobierno». «¿Qué tipo de negociación?», preguntó Tomás con desconfianza. «Piénsenlo bien, amigos míos. El gobierno lleva años intentando controlar a los apaches. Si entregamos a la hija del jefe, nos darían lo que pidiéramos. Más tierras, más agua, más protección». Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, algunos asintiendo con aprobación. En ese momento, Marisol López, que estaba en una mesa del rincón visitando a su hermano Raúl, se puso de pie.
¿Está sugiriendo secuestrar a una persona herida para usarla como moneda de cambio, señor alcalde?, preguntó con voz firme. Francisco miró a Marisol con fastidio. Siempre había considerado a la maestra una molestia con sus ideas sobre educación y justicia. Estoy sugiriendo proteger a nuestro pueblo, señorita López. Esos salvajes han matado a mucha gente inocente. Ernesto dice que la muchacha no ha hecho daño a nadie, respondió Marisol. Solo está herida y asustada. Vázquez es un tonto sentimental, exclamó Francisco golpeando la mesa con su vaso. Su debilidad pondrá en peligro a todo Santa Clara. Marisol negó con la cabeza. La verdadera debilidad es dejar que el miedo nos haga crueles. Con estas palabras, Marisol y su hermano salieron de la cantina. Francisco los miró con rabia, pero luego volvió a sonreír. Escúchenme bien, amigos, dijo en voz alta. Esta noche, iré con algunos hombres valientes al rancho de Vázquez. Tomaremos a la Apache y la llevaremos a un lugar seguro. Mañana mismo enviaré un mensaje al gobernador informándole de nuestra captura. ¿Y si Ernesto se resiste?, preguntó alguien. Entonces tendrá que responder por traición, respondió Francisco con frialdad. Quien protege a nuestros enemigos se convierte en enemigo. Varios hombres se ofrecieron a acompañarlo, algunos por miedo a los apaches, otros por respeto a la autoridad del alcalde, y algunos simplemente porque habían bebido demasiado tequila. Nos reuniremos aquí a la medianoche, ordenó Francisco. Traigan sus armas, pero recuerden, queremos a la muchacha viva. Es más valiosa así. Lo que el alcalde no notó fue que Jacinto, su ayudante, estaba hablando en voz baja con Raúl López en la puerta de la cantina. Después de intercambiar algunas palabras, Raúl salió corriendo en dirección a la pequeña casa de su hermana Marisol. «¡Marisol!», gritó al llegar. «Tienes que avisar a Ernesto. El alcalde planea ir esta noche con hombres armados para llevarse a la joven Apache». Marisol no perdió tiempo. Tomó su chal, una cantimplora con agua y salió corriendo hacia el establo, donde guardaba su yegua blanca, Luna. Mientras ensillaba al animal, pensaba en Ernesto y en el peligro que corría. «Debo llegar antes que ellos», murmuró mientras montaba y salía al galope en la oscuridad de la noche. La noche era oscura cuando Marisol cabalgaba a toda prisa hacia el mezquite. La luna apenas iluminaba el camino, pero Luna, su yegua blanca, conocía bien la ruta. El corazón de Marisol latía con fuerza mientras pensaba en lo que podría pasar si el alcalde y sus hombres llegaban antes que ella. Después de casi una hora de cabalgata, vio por fin las luces de la casa de Ernesto. Canelo comenzó a ladrar cuando escuchó los cascos de la yegua acercándose. «¡Ernesto! ¡Ernesto!», gritó Marisol mientras desmontaba rápidamente. La puerta se abrió y Ernesto apareció con una lámpara de aceite en la mano, sorprendido de ver a Marisol a esa hora. «¿Qué pasa? ¿Por qué vienes tan tarde?». «No hay tiempo», respondió Marisol respirando agitadamente. «El alcalde Francisco viene hacia aquí con hombres armados. Quieren llevarse a Nayeli para entregarla al gobierno». Ernesto palideció. Sabía que el alcalde era capaz de cualquier cosa por poder y dinero. «¿Estás segura?». «Mi hermano Raúl estaba en la cantina. Escuchó todo. Vienen a medianoche, Ernesto. Debemos hacer algo rápido». Ernesto no dudó ni un momento. Entró a la casa y comenzó a recoger cosas importantes: una bolsa con dinero que guardaba bajo una tabla suelta, su rifle y municiones, una cantimplora grande. «Ayúdame a preparar comida», pidió a Marisol. «Debemos llevar a Nayeli de regreso con su gente. Es la única forma de mantenerla a salvo». Mientras Marisol empacaba tortillas, frijoles y carne seca en un saco, Ernesto fue al granero donde descansaba Nayeli. «Tenemos que irnos», le dijo en cuanto entró. «Hombres malos vienen a buscarte». Nayeli se incorporó rápidamente, comprendiendo la urgencia. «¿Tú también peligro?». «Sí», respondió Ernesto. «El alcalde me considera un traidor por ayudarte. Debemos escapar los tres». «¿Tres?». «Marisol viene con nosotros. Ella me avisó del peligro». Nayeli asintió, intentando ponerse de pie. Su herida había mejorado.
pero aún le dolía al caminar. Yo poder montar caballo, afirmó con determinación. Ernesto volvió a la casa donde Marisol terminaba de empacar lo necesario. También había tomado mantas y medicinas para la herida de Nayeli. ¿Estás segura de que quieres venir?, preguntó Ernesto. Será peligroso. El alcalde nos buscará. No te dejaré solo en esto, respondió Marisol con firmeza. Además, necesitarás ayuda con Nayeli. En pocos minutos, todo estuvo listo. Ernesto ensilló a su caballo Palomino, Relámpago, y ayudó a Nayeli a subir. La joven apache, aunque adolorida, se mantenía fuerte y alerta. Marisol montó en Luna, y Ernesto preparó su segundo caballo, un colorado llamado Fuego. «Lo siento, amigo», dijo Ernesto acariciando a Canelo, que los miraba con tristeza. «No puedes venir. Cuida la casa». Dejó suficiente comida y agua para el perro. Canelo gimió, pero se quedó sentado junto a la puerta, obediente como siempre. Justo cuando estaban listos para partir, escucharon voces y vieron luces de antorchas en el camino principal que llevaba al rancho. «Es el alcalde y sus hombres», susurró Marisol. «Llegaron antes de lo que pensaba». «Saldremos por atrás», decidió Ernesto. «Hay un sendero que cruza el arroyo y lleva a las montañas. Podemos seguirlo hasta territorio apache». Los tres salieron por la parte trasera de la propiedad, moviéndose con cuidado para no hacer ruido. Desde las sombras, vieron al alcalde Francisco y a unos 10 hombres acercándose a la casa con antorchas y rifles. «Vázquez, sabemos que estás ahí», gritaba el alcalde. «Entrega a la apache y no habrá problemas». Ernesto, Marisol y Nayeli aprovecharon la distracción para alejarse rápidamente. La noche los protegía mientras avanzaban hacia las montañas que se dibujaban como sombras oscuras contra el cielo estrellado. El camino era difícil. Tuvieron que cruzar el arroyo donde las piedras eran resbaladizas y luego subir por una ladera empinada. Nayeli, a pesar de su herida, se mantenía firme sobre Relámpago, guiándolos hacia donde creía que estaba su pueblo. Después de varias horas de cabalgata, cuando el cielo comenzaba a aclararse, decidieron descansar en un pequeño claro rodeado de árboles. Estaban cansados y necesitaban recuperar fuerzas. Mientras Nayeli dormía, Marisol y Ernesto se sentaron juntos mirando las últimas estrellas. «Gracias por venir conmigo», dijo Ernesto en voz baja. «No sé qué habría hecho sin tu ayuda». Marisol tomó aire, reuniendo valor. «Ernesto, hay algo que quiero decirte desde hace mucho tiempo», comenzó con la voz temblorosa. «Yo siempre he estado enamorada de ti, desde que éramos niños. Nunca te lo dije porque tú querías a Carmen y después respetaba tu dolor. Pero ya no puedo guardarlo más». Ernesto la miró sorprendido, como si de repente viera a Marisol por primera vez. Ernesto abrió la boca pero no encontró palabras. El sol comenzaba a asomar entre las montañas, iluminando el rostro de Marisol. «Yo no sabía», dijo finalmente, pasándose la mano por el cabello con nerviosismo. «Nunca me di cuenta». Marisol bajó la mirada. «No esperaba que lo supieras. Siempre fui solo tu amiga». Antes de que Ernesto pudiera responder, Nayeli se despertó sobresaltada. «Escuchen», susurró, levantando una mano. «Caballos». Los tres quedaron en silencio. A lo lejos, se escuchaba el sonido de cascos y voces de hombres. «El alcalde y sus hombres», murmuró Ernesto levantándose rápidamente. «Debemos irnos». Recogieron sus cosas y montaron los caballos. El sol ya estaba alto cuando reiniciaron el camino, subiendo más hacia las montañas. Nayeli iba adelante, guiándolos por senderos estrechos que solo los apaches conocían. «¿Cómo nos encontraron tan pronto?», preguntó Marisol preocupada. «Francisco conoce bien estas tierras», respondió Ernesto. «Y debe estar muy interesado en capturar a Nayeli». La mañana avanzaba y el calor se hacía más intenso. Sus cantimploras estaban casi vacías cuando Nayeli señaló una pequeña cueva entre las rocas. «Ahí esconder», dijo. «Hasta noche. Día muy caliente para seguir». Entraron en la cueva con los caballos,
Era lo suficientemente profunda para ocultarlos, pero no tanto como para resultar peligrosa. Nayeli recogió algunas plantas que crecían cerca y las colocó en la entrada. Para esconder olor de caballos, explicó. Hombres no encontrar. Desde su refugio podían ver el valle que habían dejado atrás. A media mañana, divisaron un grupo de jinetes que seguían sus huellas. Eran 8 hombres liderados por el alcalde Francisco. «Están siguiendo nuestro rastro», dijo Ernesto con preocupación. «No preocupar», aseguró Nayeli. «Plantas confundir, ellos pasar de largo». Efectivamente, después de detenerse un momento donde las huellas desaparecían, los perseguidores continuaron por otro camino, alejándose de la cueva. «Tu gente sabe mucho sobre la montaña», comentó Marisol a Nayeli. «Montaña es nuestra casa», respondió la joven apache. «Cada piedra, cada planta, cada camino. Nosotros conocer todo». Durante ese día, mientras esperaban que bajara el sol para continuar su viaje, Nayeli les contó más sobre su pueblo. Les habló de su padre, Caballo Negro, un hombre fuerte y sabio que dirigía a su tribu con justicia. Les contó sobre las ceremonias, las danzas y cómo los niños apaches aprendían a cazar y a respetar la tierra. «¿Por qué hay tanta guerra entre nuestros pueblos?», preguntó Ernesto. «Ambos lados tener miedo», respondió Nayeli. «Miedo crear odio, odio crear muerte». Cuando el sol comenzó a ocultarse, prepararon todo para seguir su camino. Marisol estaba ayudando a Ernesto a revisar la herida de Nayeli cuando sus manos se tocaron. Ambos se miraron por un momento, recordando la confesión de la madrugada. «Marisol, sobre lo que dijiste antes», comenzó Ernesto. «No necesitas decir nada», interrumpió ella. «No es el momento». «Es que nunca vi lo que estaba frente a mí», insistió él. «Siempre fuiste importante, pero no me di cuenta de cuánto hasta ahora». El sonido de un relincho interrumpió la conversación. Los 3 se quedaron inmóviles, escuchando. No eran los perseguidores. El sonido venía de más arriba en la montaña. «Pueden ser más hombres del alcalde», susurró Marisol. «No», dijo Nayeli, con una sonrisa iluminando su rostro. «Son caballos apache, mi gente cerca». Salieron de la cueva con cautela. La luna comenzaba a brillar en el cielo nocturno cuando volvieron a escuchar el relincho, más cercano esta vez. «Debemos ser cuidadosos», advirtió Ernesto. «No sabemos si nos recibirán como amigos». «Yo ir primero», decidió Nayeli. «Explicar todo». Montaron sus caballos y siguieron subiendo por el sendero de la montaña. El camino era cada vez más estrecho y peligroso. En algunos puntos tenían que desmontar y guiar a los caballos con cuidado para no caer por los precipicios. La noche estaba avanzada cuando Nayeli se detuvo de repente, levantando una mano. Frente a ellos, apenas visibles en la oscuridad, 5 siluetas a caballo bloqueaban el sendero. Eran guerreros apaches con pinturas de guerra en el rostro y arcos tensados, listos para disparar. Los guerreros apaches permanecían inmóviles, sus rostros serios iluminados solo por la luz de la luna. Ernesto se colocó instintivamente delante de Marisol, aunque sabía que sería inútil si decidían atacar. Nayeli avanzó lentamente con su caballo. «Soy Nayeli, hija de Caballo Negro», dijo en apache, con voz clara y fuerte. Uno de los guerreros, más alto que los demás y con plumas de águila atadas en su cabello largo, bajó su arco y se acercó. Miró fijamente a Nayeli, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Nayeli?», preguntó con asombro. «Te creíamos muerta. Han pasado muchas lunas desde que desapareciste. Un puma me atacó durante la cacería», explicó Nayeli. «Este hombre mexicano me encontró herida y me salvó la vida. Me curó y me protegió cuando otros querían capturarme». El guerrero alto miró a Ernesto con desconfianza. «¿Por qué un mexicano ayudaría a una apache?», preguntó en un español básico pero entendible. «Porque vi a alguien que necesitaba ayuda», respondió Ernesto con calma. No importaba quién era. El guerrero desmontó y se acercó a Nayeli. Examinó su pierna herida,
ahora casi curada gracias a los cuidados de Ernesto. Soy Águila Veloz, primo de tu padre, dijo a Nayeli. Él ha enviado exploradores en todas direcciones buscándote. Muchos pensaban que los mexicanos te habían capturado. Estos mexicanos son mis amigos, insistió Nayeli. Me ayudaron a escapar cuando el jefe del pueblo quiso llevarme como prisionera. Águila Veloz y los otros guerreros hablaron entre ellos en apache. Ernesto y Marisol esperaban nerviosos, sin entender lo que decían. Finalmente, Águila Veloz se volvió hacia ellos. «Ustedes venir con nosotros», dijo en español. «Caballo Negro decidir qué hacer con mexicanos». «¿Estaremos seguros?», preguntó Marisol en voz baja a Nayeli. «Sí», aseguró la joven. «Mi padre escuchará mi historia. Él es justo». Los guerreros los rodearon y comenzaron a avanzar por un sendero que solo ellos conocían. Viajaron en silencio durante horas, subiendo y bajando por caminos entre pinos altos y rocas enormes. La luna iluminaba suficiente para ver el camino, pero no más. Cerca del amanecer, llegaron a un pequeño valle escondido entre montañas. Allí, junto a un río claro, estaba el campamento apache. Docenas de tipis formaban un círculo grande, y varias fogatas pequeñas ardían en el centro, donde algunos hombres mayores se sentaban hablando en voz baja. Al ver llegar a los guerreros con extraños, todo el campamento se alertó. Hombres, mujeres y niños salieron de sus tipis para ver. Cuando reconocieron a Nayeli, muchos gritaron de alegría. Una anciana corrió hacia ella, abrazándola mientras lloraba. «Es mi tía Flor de Luna», explicó Nayeli a sus amigos. «Ella me cuidó cuando mi madre murió». Águila Veloz se acercó al tipi más grande, decorado con pinturas de animales y símbolos sagrados, y habló con los guardias en la entrada. Uno de ellos entró rápidamente al tipi. «Mi padre», dijo Nayeli, señalando el tipi grande. «Esperaremos a que salga». Varios apaches rodeaban a los mexicanos, mirándolos con curiosidad y recelo. Algunos niños se acercaban y luego corrían, riendo nerviosamente. Un niño pequeño, más valiente que los demás, tocó la falda de Marisol y luego huyó entre risas. «Nunca han visto mexicanos que no sean enemigos», explicó Nayeli. De pronto, un silencio total cayó sobre el campamento. La puerta del tipi principal se abrió y salió un hombre alto, con el cabello negro dividido en dos largas trenzas adornadas con plumas de águila. Don Entosa, su rostro mostraba la dureza de muchas batallas, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Sus ojos, negros y profundos, se abrieron con sorpresa al ver a Nayeli. «¡Padre!», exclamó Nayeli, desmontando con dificultad. Caballo Negro caminó lentamente hacia su hija. Su expresión era seria, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. Cuando llegó frente a ella, la miró de arriba a abajo, como asegurándose de que realmente era su hija y estaba bien. Luego, en un gesto que sorprendió a todos, la abrazó fuertemente. «Mi hija», dijo en voz baja, «creí que te había perdido para siempre». Después de unos momentos, soltó a Nayeli y miró a Ernesto y Marisol, que seguían montados, rodeados por guerreros apaches. «¿Quiénes son estos mexicanos?», preguntó con voz firme. «Ellos me salvaron, padre», explicó Nayeli rápidamente. «El hombre me encontró herida, curó mi pierna, me dio comida y refugio. La mujer nos ayudó a escapar cuando otros mexicanos querían capturarme». Caballo Negro estudió a Ernesto con mirada penetrante, como si quisiera ver dentro de su alma. «Tú y la mujer, vengan a mi tipi», ordenó finalmente en español. «Quiero escuchar esta historia completa». Ernesto y Marisol desmontaron y siguieron a Caballo Negro hacia el tipi principal. La gente del campamento los miraba con asombro mientras caminaban. Dentro del tipi, un pequeño fuego ardía en el centro, iluminando el espacio circular. Pieles de animales cubrían el suelo, y varios objetos sagrados colgaban de las paredes. Plumas de águila, escudos pintados y armas decoradas. Caballo Negro se sentó frente al fuego e invitó a todos a hacer lo mismo. Nayeli se colocó entre su padre y sus amigos mexicanos,
como un puente entre dos mundos. «Quiero escuchar todo», dijo Caballo Negro con voz profunda. Desde el principio, Nayeli comenzó la historia, explicando cómo se había separado durante la cacería para seguir a un conejo, cómo el puma la atacó y cómo logró escapar arrastrándose hasta el arroyo, donde perdió el conocimiento debido a la pérdida de sangre. Luego Ernesto continuó, contando cómo la encontró mientras buscaba sus vacas perdidas, cómo decidió ayudarla a pesar de lo que decían en su pueblo sobre los apaches, y cómo la cuidó durante 3 días. Marisol explicó cómo el alcalde Francisco planeaba capturar a Nayeli para usarla como moneda de cambio con el gobierno, y cómo ella había cabalgado hasta el mezquite para advertir a Ernesto. Caballo Negro escuchó toda la historia sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando terminaron de hablar, se quedó en silencio largo rato, mirando el fuego. Finalmente, levantó la vista. «Muchos mexicanos han matado a mi gente», dijo con voz grave. «Muchos de mi pueblo han matado mexicanos. Esta guerra ha durado más tiempo del que puedo recordar». Se levantó y caminó lentamente alrededor del fuego. «Cuando mi hija desapareció, pensé que los mexicanos la habían capturado o matado. Preparé a mis guerreros para atacar pueblos mexicanos en venganza». Ernesto y Marisol se tensaron, pero Caballo Negro continuó. «Pero tú, Ernesto Vázquez, no viste a una apache enemiga. Viste a una persona herida que necesitaba ayuda. Arriesgaste tu vida por mi hija». Para sorpresa de todos, Caballo Negro se acercó a Ernesto y mirándolo directamente a los ojos, lo abrazó fuertemente. «Desde hoy eres hermano de los apaches», declaró con voz solemne. «Tu sangre es mi sangre, tu casa es mi casa». Luego se volvió hacia Marisol. «Y tú, mujer valiente, también has ganado el respeto de Caballo Negro. Pocos mexicanos habrían ayudado a escapar a una apache». Nayeli sonreía, con lágrimas de alegría en los ojos. «Les dije que mi padre era justo», dijo. «Hoy celebraremos el regreso de mi hija y la llegada de nuestros nuevos amigos», anunció Caballo Negro. «Descansarán aquí hasta que sea seguro regresar a su tierra». Esa noche, todo el campamento apache se reunió alrededor de una gran fogata. Los tambores sonaban con ritmos hipnóticos mientras los guerreros danzaban con movimientos que contaban historias de caza y batallas. Las mujeres habían preparado carne de venado, pan de maíz y frutas silvestres. Durante la celebración, una anciana de rostro arrugado y ojos sabios se acercó a Marisol. Era Flor de Luna, la tía de Nayeli. «Tú ayudar a pequeña Nayeli», dijo en español entrecortado. «Yo dar regalo». La anciana colocó en la muñeca de Marisol una hermosa pulsera hecha con cuentas de colores y pequeños huesos tallados. «Proteger contra espíritus malos», explicó. Luego se acercó a Ernesto y le entregó un collar con garras de oso. «Fuerza y valor», dijo tocando las garras. «Como tú tener en corazón». Nayeli se acercó, sonriendo al ver los regalos. «Mi tía Flor de Luna es nuestra curandera más sabia», explicó. «Sus regalos tienen poder». Durante la noche, Nayeli les presentó a más miembros de su tribu. A su primo Ciervo Rápido, un joven cazador de sonrisa fácil, a Estrella Nocturna, su mejor amiga, y a muchos niños curiosos que nunca habían estado tan cerca de mexicanos sin temer por sus vidas. «Quiero aprender a curar como ustedes», dijo Marisol a Flor de Luna, fascinada por las plantas medicinales que usaban los apaches. «Yo enseñar», respondió la anciana, asintiendo con aprobación. Ernesto observaba todo con asombro. Las historias que había escuchado toda su vida sobre los apaches salvajes no concordaban con lo que veía. Una comunidad unida que celebraba, reía y cuidaba a los suyos. Más tarde, mientras la celebración continuaba, Caballo Negro se acercó a Ernesto. «Mañana hablaremos de lo que pasará», dijo el jefe apache. «El hombre que quiso capturar a mi hija no se rendirá fácilmente». «El alcalde Francisco es terco y peligroso», confirmó Ernesto. «Y ahora nos busca a Marisol y a mí también». Caballo Negro asintió, su rostro serio nuevamente. «Los apaches protegen a su familia», afirmó. «Y ahora tú eres familia». En ese momento,
un joven guerrero se acercó corriendo. Habló rápidamente en apache con Caballo Negro, quien frunció el ceño al escucharlo. «¿Qué sucede?», preguntó Ernesto, sintiendo la tensión. «Exploradores han visto soldados mexicanos en las montañas», respondió Caballo Negro. «Muchos soldados, con rifles y cañones». La celebración se detuvo abruptamente. Caballo Negro dio órdenes rápidas, y los guerreros comenzaron a prepararse, recogiendo arcos, lanzas y algunos rifles que habían conseguido en batallas pasadas. «Debemos esconder a las mujeres y niños», ordenó Caballo Negro. «Águila veloz, lleva a nuestras familias a las cuevas del norte». «¿Cuántos soldados son?», preguntó Ernesto con preocupación. «Más de 50», respondió el joven explorador. «Vienen con un hombre gordo de sombrero grande que grita mucho». «El alcalde Francisco», murmuró Marisol. «Ha debido convencer al gobernador de enviar soldados». Caballo Negro miró a su hija y luego a los mexicanos. «Debemos prepararnos para luchar», dijo con firmeza. «Han venido a nuestras tierras con armas». Ernesto dio un paso adelante. «Espera, Caballo Negro. ¿Y si intentamos hablar primero?». Los guerreros apaches miraron a Ernesto como si hubiera dicho algo absurdo. Pelear era la forma apache de resolver conflictos con mexicanos. «¿Hablar?», preguntó Caballo Negro con incredulidad. «Los mexicanos solo entienden el lenguaje de las flechas y las balas». «No todos somos iguales», insistió Ernesto. «Igual que no todos los apaches son iguales. Si hay una oportunidad de evitar que muera gente de ambos lados, debemos intentarlo». Nayeli se acercó a su padre. «Padre, Ernesto tiene razón. Si él no hubiera visto más allá de nuestras diferencias, yo estaría muerta. Tal vez haya más mexicanos como él». Caballo Negro se quedó pensativo, mirando el fuego que ahora se apagaba lentamente. «Las palabras son fáciles, hija. Los actos son lo que cuenta». «Entonces déjame ir a hablar con ellos», propuso Ernesto. «Conozco al capitán Mendoza, el que dirige a los soldados. Es un hombre justo, no como el alcalde». Caballo Negro negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso. Te matarán antes de que puedas hablar». «No si voy con una bandera blanca», insistió Ernesto. «Es una señal que todos los soldados respetan». Después de una larga discusión, Caballo Negro aceptó la propuesta, pero con condiciones. «Puedes ir a hablar, pero mis guerreros estarán escondidos, listos para atacar si te hacen daño». Al amanecer, Ernesto, montado en Relámpago y llevando una camisa blanca atada a un palo como bandera de paz, bajó por el sendero de la montaña hacia donde los exploradores habían visto a los soldados. Marisol quería acompañarlo, pero él insistió en que era más seguro que se quedara en el campamento con Nayeli. Cuando llegó a un claro amplio, Ernesto vio a los soldados. Estaban formados en línea, con sus uniformes azules y sus rifles listos. El alcalde Francisco estaba allí, montado en su caballo negro, junto al capitán Mendoza. «¡Alto!», gritó un soldado cuando vio a Ernesto acercarse. «Identifíquese». «Soy Ernesto Vázquez, del rancho El Mezquite», respondió levantando las manos para mostrar que no tenía armas. «Quiero hablar con el capitán Mendoza». El capitán, un hombre alto con bigote gris y mirada seria, avanzó con su caballo. «Vázquez, estás acusado de traición por ayudar a los apaches», dijo con voz firme. «El alcalde Montero dice que has entregado información sobre Santa Clara a los indios». «Eso es mentira, capitán», respondió Ernesto. «He ayudado a una joven apache herida, sí, pero nunca he traicionado a nadie». El alcalde Francisco se adelantó, su rostro rojo de ira. «Es un traidor, y ahora viene a engañarnos para que los salvajes puedan atacarnos». Ernesto iba a responder cuando notó algo sorprendente. Detrás de los soldados había un grupo de personas de Santa Clara. Reconoció a don Miguel, doña Rosario, el cantinero Tomás y muchos otros vecinos. Y lo más asombroso, Canelo estaba allí también, junto a don Miguel. «¿Qué hace toda esta gente aquí?», preguntó confundido. Don Miguel se adelantó. «Venimos a defenderte, muchacho. Tu perro nos llevó hasta tu rancho después de que escapaste.
Allí encontramos pruebas de los negocios sucios del alcalde. Doña Rosario mostró un libro de cuentas. Este libro estaba escondido en la oficina de don Francisco. Muestra cómo ha estado robando dinero del pueblo durante años. Y encontramos cartas donde planeaba vender tierras comunales a una compañía minera sin consultar al pueblo, añadió Tomás. El capitán Mendoza miró al alcalde con desconfianza. ¿Es esto cierto, Montero? Son mentiras, gritó Francisco, pero su voz temblaba. Están todos confabulados con Vázquez. El capitán parecía confundido. Había venido a arrestar a un traidor y rescatar rehenes, pero ahora la situación era completamente diferente. Capitán, dijo Ernesto, la hija del jefe Apache está a salvo. Nadie es rehén. Si quiere ver la verdad, invite al gobernador a venir aquí. Que vea con sus propios ojos que es posible la paz entre mexicanos y apaches. El capitán Mendoza reflexionó por un momento. El gobernador don Alejandro Mendieta está en Santa Clara ahora mismo, investigando las denuncias contra el alcalde, dijo finalmente. Entonces invítelo a subir a las montañas, propuso Ernesto. Tal vez hoy podamos cambiar años de odio por un nuevo comienzo. 2 días después, un grupo inusual subía por los senderos de la montaña hacia el campamento Apache. El gobernador don Alejandro Mendieta, un hombre mayor de barba blanca y mirada sabia, cabalgaba junto al capitán Mendoza. Los seguían algunos soldados y varios habitantes de Santa Clara. El alcalde Francisco también estaba allí, escoltado por 2 soldados que lo vigilaban estrechamente tras descubrirse sus crímenes. En la entrada del valle, Caballo Negro esperaba con Ernesto, Marisol y Nayeli. El jefe Apache llevaba su mejor ropa ceremonial y plumas de águila en el cabello. «Bienvenido a nuestras tierras, gobernador», dijo Caballo Negro con dignidad cuando los visitantes llegaron. El gobernador desmontó y se acercó con respeto. «Es un honor conocer al gran jefe Caballo Negro», respondió. «He escuchado mucho sobre su sabiduría y valentía». Durante todo ese día, el gobernador conoció la vida del campamento Apache. Vio cómo las mujeres preparaban la comida, cómo los niños aprendían a hacer arcos, cómo los ancianos contaban historias sobre las estrellas. También escuchó la historia completa de Ernesto, Marisol y Nayeli. En todos mis años de gobierno, nunca pensé que vería mexicanos y apaches compartiendo comida y amistad, comentó don Alejandro durante la cena comunal. Quizás hemos estado equivocados mucho tiempo. Ambos pueblos han cometido errores, respondió Caballo Negro. Pero hoy podemos empezar un nuevo camino. Esa noche, bajo las estrellas, sucedió algo histórico. El gobernador y Caballo Negro firmaron un tratado de paz. Los apaches tendrían derecho a sus tierras ancestrales y los pueblos mexicanos cercanos respetarían sus fronteras. A cambio, los apaches ofrecían paz y comercio. «Este papel es importante», dijo el gobernador mostrando el tratado. «Pero más importante es lo que está en nuestros corazones. La verdadera paz comienza cuando dejamos de temer a quien es diferente». El alcalde Francisco fue llevado a la capital para ser juzgado por sus crímenes. Antes de irse, miró con odio a Ernesto. «Esto no ha terminado, Vázquez», amenazó en voz baja. «Para ti sí, Francisco», respondió Ernesto con calma. «La verdad siempre sale a la luz». Al amanecer del día siguiente, Ernesto y Marisol se preparaban para regresar a El Mezquite. Se despidieron de Nayeli con abrazos y promesas de visitarse pronto. «Mi casa siempre será tu casa», dijo Ernesto a Nayeli. «Y mi pueblo siempre será tu pueblo», respondió ella con una sonrisa. Caballo Negro se acercó y entregó a Ernesto un cuchillo con mango de hueso tallado. «Para recordarte que eres hermano de los apaches», dijo el jefe. «Pronto nos veremos de nuevo». El viaje de regreso fue tranquilo. Ernesto y Marisol cabalgaban lado a lado, hablando sobre todo lo que había pasado y lo que sentían el uno por el otro. «Nunca pensé que encontraría el amor en medio de tantos problemas», confesó Ernesto. «A veces el corazón encuentra su camino en los momentos más difíciles», respondió Marisol tomando su mano. Cuando llegaron a la cima de la colina desde donde se veía el mezquite, se detuvieron asombrados. Cientos de apaches trabajaban en el rancho.
Algunos construían nuevos corrales, otros reparaban cercas. Muchos sembraban en los campos. El rancho bullía de actividad como nunca antes. ¿Qué está pasando?, preguntó Ernesto sin poder creer lo que veía. Bajaron rápidamente y al entrar a la propiedad, Caballo Negro los recibió, montado en su caballo negro. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido?, preguntó Marisol sorprendida. Los apaches conocemos caminos que los mexicanos no conocen, respondió el jefe con una sonrisa. Y somos muchos más que los pocos que viste en el campamento. Caballo Negro desmontó y señaló alrededor. Cuando salvaste a mi hija, plantaste una semilla de paz, dijo a Ernesto. Hoy venimos a ayudarte a hacer crecer esa semilla. Durante ese día, Ernesto y Marisol vieron cómo 1000 apaches transformaban el mezquite. Las mujeres apache enseñaron a Marisol sobre plantas medicinales. Los niños apaches jugaban con los niños mexicanos que habían venido a ver el milagro. Canelo corría feliz entre todos, recibiendo caricias y pedazos de comida. Un año más tarde, bajo un cielo estrellado, Ernesto y Marisol se casaron. La ceremonia combinó tradiciones mexicanas y apaches. Nayeli, ahora una joven curandera que aprendía con Flor de Luna, vino con un grupo de su pueblo. Don Miguel y doña Rosario lloraban de emoción. El gobernador don Alejandro también asistió, orgulloso del cambio que había comenzado en Chihuahua. El rancho El Mezquite se convirtió en un lugar donde mexicanos y apaches se encontraban para comerciar, compartir conocimientos y celebrar juntos. Los campos crecían fuertes con técnicas de cultivo de ambas culturas. La escuela que Marisol construyó en el rancho recibía a niños de ambos pueblos. Y todo comenzó con un simple acto de bondad, cuando un humilde ranchero decidió ayudar a una joven herida, sin importar de dónde venía. Así, en las tierras de Chihuahua, donde el sol abraza las montañas cada mañana, mexicanos y apaches aprendieron que las diferencias no tienen que separarnos. A veces, solo necesitamos ver más allá del miedo para encontrar hermanos donde antes veíamos enemigos.